Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Tribuna. Hoy estoy solo porque Gloria de la Gracia está en una misión de trabajo por nuestro país. Y en esta ocasión tenemos varios temas realmente invitados de lujo para compartir con ustedes. Nos estará acompañando la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, para hablar sobre este tema de empleo parcial, en qué consiste. Por supuesto, también un tema que se viene hablando mucho, muchas dudas se están generando, pero justamente la idea es hablar y aclarar cómo rige el salario mínimo para principalmente para las domésticas, empleadas domésticas o profesionales que trabajan dentro de la casa. Hay varias preguntas sobre el tema que nos interesa aclarar y no está de más volver a hablar de eso. También nos estará acompañando el director de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos, Iván Ojeda, sobre este tema del porcentaje de Internet, cómo estamos con eso en nuestro país. Y para empezar ya, también, por supuesto, como decíamos, todos invitados de lujo. Hoy la doctora Carolina Llanes, flamante ministra de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, deja una secretaría, viene de una intervención, va a un ministerio como Cenavico, deja Cenavico y ahora ya está haciendo oficinas en la Corte Suprema de Justicia, doctora. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por la invitación, César, y así es. Desde ayer ya he asumido formalmente en la Corte Suprema de Justicia y ya hoy directamente fue un día de trabajo normal, bastante ajetreado, pero esa es la cotidianeidad dentro de la sala. Bueno, empezamos un poco por lo que fue también la sesión, ¿verdad? O sea, una sesión tensa, no sé, ¿verdad? Tuvo un final feliz, que es lo más importante, ¿verdad? Sí, estuvo incierta en unos tramos de la espera que tuvimos, pero había todo tipo de conjeturas, rumores, pero en realidad yo creo que se debió nada más al horario en que se fijó y también a la cantidad de parlamentarios que tenían que haber para que haya el quórum legal, ¿verdad? Como era bicameral, tenían que haber 23 senadores y 41 diputados. Y es un número grande para que todos estén, digamos, presentes al mismo tiempo. Pero bueno, finalmente se completó el quórum y se pudo realizar la sesión. Bueno, es doctora en Ciencias Jurídicas, egresada de la Universidad Nacional de Asunción, nuestra alma mater, especialista en Derecho Penal, ejerció la profesión por más de 30 años. Fue dactilógrafa también. Escuchen esta profesión para los que son millennials, qué es lo que es la dactilografía, ¿verdad? Pero para los que tenemos más de 40, tuvimos que empezar, para trabajar teníamos que hacer dactilografía antes. Era un requisito fundamental para cualquier trabajo, ya sea en el sector público o en el sector privado, escribir a máquina, porque uno no existía la computadora y tenía que manejar esas máquinas antiguas. La famosa Olimpia, se puede decir, porque ya no existe, creo, la marca. Así mismo. Así que... Doctora, ¿y usted pasilleó también en el Palacio? ¿Conoce ese trabajo? Porque podemos decir pasillear, ¿verdad? Creo que ese es el término. No es indigno. No es indigno, ¿verdad? No, para nada. O sea, porque algunos dicen, y escuché a algunos presentarse que sí, soy abogado pasillero, ¿verdad? O sea, sí, pero es el abogado que está en la batalla. Claro. O sea, porque vos podés ser abogado de gabinete y podés estar elaborando los escritos, los recursos, las apelaciones. O firmando solamente. O firmando como patrocinante porque ya sos senior. Y siempre está el que va a la trinchera y es el que presenta, el que litiga con la contraparte, el que pelea con los funcionarios para que le vean el expediente, etcétera. O sea, ese es un verdadero guerrero forense. Sí. Bueno, y nuestro redactor nos buscó alguna de las frases y dice: siempre estuve dentro del sistema de justicia y conozco el ambiente. La mirada es otra desde este lugar. Siempre se puede bajar línea en el buen sentido de la palabra. Claro, cuando uno ya está en un cargo digamos, donde se pueden definir políticas públicas, la Corte Suprema de Justicia es la máxima instancia judicial, tanto en lo jurisdiccional como en lo administrativo. Entonces tiene la tarea de organizar todo el sistema como para que las leyes se puedan aplicar de manera adecuada y el servicio se pueda prestar de manera oportuna y útil ante los reclamos ciudadanos, ¿verdad? Eso es lo que se busca, eficiencia en el servicio de justicia y que sea oportuno, que no sea tardío, porque en ese caso ya no sería considerado justo, ¿verdad? Entonces todo el sistema
que está, digamos, a cargo del gobierno judicial, que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte, que viene a ser el ejecutivo judicial, digamos, es el que se tiene que encargar de digamos, armonizar toda esa parte administrativa como para que esté en función a lo jurisdiccional, que es la tarea principal del Poder Judicial. ¿Cómo siente entrando a un lugar que es tan cuestionado? Porque finalmente sabemos, y no podemos dejar de decir de que una de las cosas o uno de los ámbitos que genera siempre dudas y que el que uno teme enfrentarse es con la justicia, ¿verdad? Y bueno, o sea, yo tengo la perspectiva de todos los ángulos del problema, porque la vida me ha puesto en los diferentes lugares. Sé cómo trabaja un juez de garantías, un juez de sentencia, un fiscal, un defensor, a veces con recursos limitados, porque a veces no es que no existan los medios para los recursos, sino que la burocracia es tan grande que a veces uno se queda sin tinta o sin papel y uno está en medio de una audiencia y uno tiene plazos y tiene premuras que responder, y bueno, de repente los jueces o los operadores en general tienen también esos problemas, ¿verdad? A veces tienen turnos muy cargados de causas, o en el caso del sistema penal, los jueces reciben todo tipo de juicios ordinarios y tienen que estar preparados como para dar respuesta a esa demanda que a veces es grande. Y a veces el sistema no acompaña a eso. Por diversas razones, no estoy culpándole a nadie, pero son cuestiones estructurales, presupuestarias, a veces de recursos humanos. No siempre se puede compatibilizar todo eso como para darle la plataforma necesaria al juez para que resuelva juicios, dicte sentencias y sea oportuno en el servicio, ¿verdad? Entonces, de repente, desde esa perspectiva, conozco las dificultades y también las causas. Y desde la perspectiva de la litigación también, porque uno tiene que ir solitariamente a golpear ventanilla por ventanilla para ver el estado de su expediente. Hoy en día está el sistema informatizado también, existe esa posibilidad, pero es tan grande la estructura, es tan enorme la carga digamos, de trabajo que hay, que muchas veces uno es un número y bueno, tiene que esperar turno, y a veces uno se impacienta y tiene que lidiar con esas dificultades. Claro, así como se habla de que hay hacinamiento en la cárcel, también en el Poder Judicial a veces las oficinas están llenas de expedientes, los juzgados, ¿verdad? Los juzgados están asignados de despacho, sobre todo los que tienen aún el sistema escrito y también los que tienen el sistema oral, tienen determinado hacinamiento, ¿verdad? En el sistema oral hoy tenemos la crisis que se dio con la, digamos, restricción de la aplicación de las medidas alternativas, que hoy nuevamente se va a sancionar una ley que modificó esa normativa, y hoy nuevamente va a estar a cargo del juez decidir en qué casos va a dar prisión y en qué casos va a dar medida alternativa, que es todo un mecanismo de descongestión finalmente del sistema penitenciario también, ¿verdad? Y de la presión que tiene el magistrado de trabajar el expediente con una persona presa. No es lo mismo que trabajar en el proceso con una persona que está litigando en libertad, claro, y que está sometida al proceso igualmente, porque tiene que reportarse periódicamente, tiene que, por ejemplo, prohibición de salir del país o ese tipo de cosas que hacen de que esté sometido a ese proceso mientras dure, ¿verdad? Porque esa nomás luego es la razón de las medidas, por ejemplo. Y bueno, y esas dificultades y muchas otras más en el área del menor, en el área laboral, en fin, que torna el sistema muy pesado. Entonces, para cualquiera que ingrese y pretenda una respuesta rápida, eso va a ser generalmente imposible. O sea, no digo imposible, pero muy difícil. Entonces, eso se ve desde la ciudadanía, y también a veces con casos emblemáticos que de repente son mediatizados, prácticamente se generaliza y bueno, todos son bandidos, todos son corruptos, y no es tampoco así, ¿verdad? Y bueno, y esa es la lucha, ese es el ambiente en donde ahora me estoy insertando, y tengo obviamente que planes que quiero proponer a la mesa, porque este es un colegiado. Claro, nosotros no es que somos uno va 9, solo y sí. No es que uno va solo y lleva por delante todo, porque hay formas, hay que respetarle a cada ministro con su pensamiento y con sus ideas de cómo tiene que conducirse esto. Y bueno, el gran desafío es compatibilizar y armonizar todos esos. Y encima usted es la más joven.
No, el doctor Martínez Simón es el más joven. Es más joven. Sí. Creo que nos llevamos unos añitos. Sí. Son los más jóvenes dentro de un... Los millennials. Los millennials, más o menos, ¿verdad? Entre más comillas, o menos así. Sí. Porque, fíjese, doctora, que tanto se habla de la cuestión de que el problema no son las cárceles, que el problema está en el sistema judicial, ¿verdad? Y usted tiene la ventaja de que estuvo del otro lado, porque estuvo desde el Ejecutivo trabajando, y ahora va del otro lado, ¿verdad? Sí, claro. Va en el otro poder. Son diversos ángulos y las diversas perspectivas te dan también mayor visión del problema, o sea, tenés más aristas que conociste, entonces tenés más ideas también que podés plantear para solucionar. Lo que hay que destacar aquí es que nada se puede hacer de manera aislada. Este es un sistema que tiene que trabajarse coordinadamente con todos los poderes del Estado, porque el sistema judicial finalmente es el que aplica las leyes que legisla el Poder Legislativo y que, digamos, dentro de lo que es, por ejemplo, la política estatal judicial, también interviene el Poder Ejecutivo en alguna medida, ¿verdad? Más allá de que el Poder Judicial es independiente, etcétera. Esto se armoniza y se tiene que llevar así de manera coordinada, sin interferir en la independencia que cada cual tiene que tener, pero las políticas tienen que tienen que tener un mismo sentido, no direcciones contrarias o contrapuestas, ¿verdad? Para que se note después el trabajo conjunto de los poderes y también de la sociedad civil. Porque en el caso del Poder Judicial, la sociedad civil cumple un papel fundamental, porque aparte de ser contralor ciudadano natural dentro de una república, también tienen que colaborar, por ejemplo, en el sistema penal con la reinserción social de los condenados, ¿verdad? Porque ¿dónde van a ir a continuar su vida después de salir de la penitenciaría? Y en la misma sociedad de la cual... No puede seguir condenada afuera, ¿verdad? No puede seguir condenada afuera, tiene que tener oportunidad de trabajo, tiene que insertarse nuevamente en su círculo del barrio, de la iglesia o de todos los lugares donde estuvo, ¿verdad? Entonces tiene que haber una socialización también hacia la ciudadanía de cuáles son las finalidades del sistema penal en este caso, de manera que todos comprendamos la problemática y también coadyuvemos para solucionarla, ¿verdad? Si bien es cierto que existe un juramento, y ya hice un juramento, ¿cuál es el desafío que usted se pone? Así como decir, bueno, hago esto y cumplí una de mis metas en este nuevo rol. ¿Cuál sería un tema que lleva, como dirían hoy los millennials, en su estado como desafío? Como desafío. Y bueno, como provengo del sector penal y como participé en la formulación digamos, del sistema penal en sí, de su socialización y de su implementación, y como es un sistema que todavía está, digamos, inconcluso en cuanto a normativamente hablando y también en cuanto a la aplicación, yo pienso que desde la máxima instancia judicial, la sala penal, que en este caso estoy incorporada a la sala penal, entonces yo puedo colaborar con la definición de la política criminal que tiene que partir de la Corte Suprema de Justicia en relación a cómo vamos a manejar este sistema. ¿Qué más necesitamos ajustar normativamente? ¿Qué iniciativas legislativas tenemos que plantear o proponer para que el sistema avance hacia la eficiencia y no retroceda hacia la morosidad que hoy en día es lo que aparentemente se está cuestionando y es lo que está sucediendo, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer para volver más eficientes los mismos mecanismos que ya están en la ley, como por ejemplo la aplicación de soluciones alternativas al juicio oral, ¿verdad? Resulta que este es un sistema que propone diversas respuestas al conflicto penal, que no solamente pasan por el juicio oral y la cárcel. Hay también respuestas que pueden ser económicas, respuestas que tienen que ver con cumplir determinadas reglas de conducta o socialización ya en libertad de la persona procesada, evitando en lo posible su contaminación con el sistema penitenciario. Hay respuestas que tienen que ver con la conciliación entre las partes, porque lo que se busca no solamente es el castigo del culpable, se busca la verdad y se busca también el resarcimiento a la víctima.
resarcimiento en lo posible concreto del daño y lo antes posible, no hacer todo un proceso largo de años para llegar al juicio oral, cuando que en realidad esa víctima lo que a lo mejor quería era recuperar ese objeto que fue hurtado, ¿verdad? Y en todo caso no tenía ni siquiera el mínimo interés de estar en un proceso penal para ir a un juicio oral, para que se defina ahí eso. Entonces, esas cosas que están dentro del sistema no están implementadas de manera eficiente, ¿verdad? Entonces están ahí y no se les saca, digamos, el provecho suficiente como para que el sistema avance en cuanto a estos objetivos. Entonces yo creo que desde la Corte se pueden uniformar los criterios jurisprudencialmente hablando y también se puede bajar línea, a eso te referías cuando leíste eso, administrativamente para que el sistema se encamine hacia la aplicación correcta de esas herramientas y sea más eficiente, porque para eso están. Hay plazos, por ejemplo, que no se utilizan en su totalidad, son topes nada más. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema desde la Corte? Organizarse para usar el mínimo de tiempo. Si vos tenés determinados hechos punibles que no necesitan 6 meses para ser investigados en el caso del Ministerio Público y el juez, que es el que otorga el plazo, entonces dale el plazo razonable necesario para investigar ese hecho y no consumir todo el plazo y llevar todas las causas con un mismo plazo. Podés ir graduando, ya que la ley te da esa posibilidad. Entonces, ese tipo de cosas que son así aparentemente muy sencillas, no son entendidas de esa manera en la práctica en general, porque cada juez está ensimismado en su día a día y no tiene una directriz de política procesal y de política criminal, de cómo podría ser más liviano su despacho, ¿verdad? Entonces, esas cosas tienen que hacerse desde la definición de la Corte, ¿verdad? La Corte es la que tiene que tomar estas directrices o adoptar estas directrices y bajar hacia el sistema penal de manera que facilite a los operadores la utilización de la herramienta. O sea, en eso prácticamente encierra la idea de las cosas que pretendo hacer como para impulsar el sistema y por lo menos reducir de alguna manera la morosidad y las dificultades que tiene. Justamente esas morosidades es lo que generan en parte el hacinamiento en las cárceles y como se habló mucho de las cárceles, doctora, la pregunta siempre va a ser también, ¿se necesitan más cárceles o se necesita un orden? Bueno, se necesitan varias cosas, o sea, no se puede pretender que la solución sea seguir construyendo más penitenciarías y seguir replicando los vicios de las actuales y seguir, digamos, acumulando seres humanos en las jaulas, ¿verdad? Porque esa no puede ser la salida. Sí es necesario acondicionar las penitenciarías que hoy tenemos, porque en las condiciones en las que se encuentran no se puede cumplir con la finalidad constitucional de la pena, que es la resocialización estando preso, condenado, ¿verdad? Acá, por ejemplo, no existe la separación física entre el condenado y el que está con prisión preventiva. Aclaramos, que hay una diferencia. Hay una diferencia abismal. Sí. El que está con prisión preventiva está con una medida cautelar provisional que se ha dictado única y exclusivamente porque el hecho que cometió es grave y porque nos está queriendo someter al proceso. Pero no es la pena todavía. Claro. Y eso tiene un plazo de duración y no se puede abusar de ese plazo. Entonces, no es lo mismo el que se presume su inocencia y que está pendiente de un proceso que uno que ya se destruyó su estado de inocencia y ya se le condenó porque es culpable, ¿verdad? Entonces, tienen que tener tratamientos diferentes. Ese tiene que estar ya en un programa largo, mediano, largo plazo, según la pena que tenga, de resocialización. Y el otro, en lo posible, no tiene que estar contaminado con lo que ya están condenados. Ese tiene que estar así, tipo en un retén de espera, no más, porque es una medida provisoria que se puede levantar en cualquier momento o puede definitivamente levantarse si es que resulta inocente. Entonces, eso luego en primer lugar no se está cumpliendo, nunca se cumplió prácticamente. Hay un sector de Tacumbú que se llama Esperanza, creo que se llama, sí, donde están unos poquitos condenados, sí, ¿verdad? Tratando de estar en ese plano, en ese programa, pero tampoco es suficiente eso para la cantidad que hoy tenemos en cuanto a población penitenciaria, ¿verdad? Entonces, las medidas, o sea, el problema es multifuncional y las soluciones también tienen que ser múltiples, o sea, no solamente construir más penitenciarías, sino que al mismo tiempo adaptar las que están y las que tengan que incorporarse a las finalidades constitucionales.
Y por otro lado, incorporar los mecanismos electrónicos, porque eso también coadyuvan a la resocialización. La persona no está 20 años presa, puede estar menos y sale en libertad condicional si se porta bien, pero sometida a un control electrónico que puede ser el brazalete o la tobillera, que ya, digamos, están creadas, o sea, están autorizadas por ley, pero todavía no están implementadas por una cuestión presupuestaria, es tampoco barato. Bueno, y todos esos elementos tienen que conjugarse para salir de este estado caótico en el que se encuentran las penitenciarías. No solamente construir más penitenciarías. Y que finalmente todo es porque hay un problema en el sistema de todo, Sí, ¿verdad? O sea, sí. sabemos que ojalá no tuviéramos cárceles, ojalá no tuviéramos Ojalá, condenados, claro, pero eso ¿verdad? es un mundo ideal, ¿no? Que no existe. No existe realmente, por lo ¿verdad? menos O sea, acá. que, Sí. y en el planeta Tierra creo que no hay, ¿verdad? No hay ningún país que no tenga cárceles. Yo ¿verdad? no tengo en mente. Sé que algunos países nórdicos de repente Sí. van teniendo menos presos, menos personas presas cada vez, ¿verdad? Pero bueno, obviamente tienen otra cultura, otra civilización, sí. Bueno, realmente es mucho el desafío, así como Sí, nos está planteando, enorme, sí. pero vemos que tiene muy claro. Fíjense que la doctora no tiene ningún papel, no anotó nada, si es que lo tiene todo en mente, lo viene trabajando. La vida. Es la vida, ¿verdad? Sí. El Sí. tiempo que lo lleva Sí. en esto. Sí. Así es que le deseamos éxitos y Gracias, ya César. seguramente en un tiempo vamos a volver a tenerla aquí ya para ir haciendo las primeras evaluaciones. Así mismo. Muchísimas gracias entonces a vos y a la audiencia. Sí. Muchísimas gracias. Hablamos así con la doctora Carolina Llanes, ya escuchando ustedes, flamante ministra de la Corte Suprema de Justicia. En instantes estamos hablando sobre empleo parcial y lo que decíamos, el salario mínimo para las domésticas y domésticos. A lo mejor también hay hombres que trabajan en esa profesión. Ya nos contará en instantes la ministra de Trabajo. Ya volvemos.